Hola, Ciudad Evita, Dios te bendice. Nuevamente estoy en tu casa con un mensaje. Y como cada domingo, primero un mensaje de advertencia, de precaución, de cuidados. Y estamos en una semana un poco preocupante por esta cuestión de proliferación de contagios de COVID. Y quiero decirte que Dios me dijo, y al usarte una expresión así tan sobrenatural, te llamará la atención. Quiero decirte que Dios me dijo que durante el aislamiento, durante este tiempo de pandemia, extrememos las precauciones de aislamiento, de cuidado, de higiene. Ahora me preguntarás cómo me lo dijo Dios. Porque te vuelvo a decir, Dios me dijo, pero me lo fue diciendo de a poco. En mi infancia aprendí a leer en mi casa. Estábamos en el campo, no había radios, la escuela rural estaba muy lejos, por lo tanto fue mi madre que me enseñó las primeras letras, leer, escribir, los números, sumar, multiplicar. Y llegué a la escuela primaria casi a los 9 años, sabiendo esas cosas. Entré regularmente con mis pares de edad que habían ido desde jardín de infantes. Y te diré que sabía suficiente como para estar a la par de los demás. Entonces, posiblemente esta preocupación de aislamiento para los escolarizados es un problema que los mayores no hemos resuelto. No sabemos educar a nuestros menores. Abramos nuestra mente, busquemos formas, porque te lo digo nuevamente, Dios me dijo que nos cuidemos. Y por las leyes de Moisés, que fueron escritas allá en el desierto, de salida de Egipto hacia Canaán, hace muchos siglos, también me enteré que a los enfermos, caso de lepra u otras enfermedades contagiosas, debían guardar cierto aislamiento. Y también esas mismas leyes hablan de lavados de manos antes de comer, de lo cual también hubo alguna conversación entre los discípulos, Jesús y los demás que lo acusaban de algunas observancias, que eran religiosas, pero eran de higiene. Entonces, no es nuevo que tengamos que higienizarnos, que lavarnos. No es nuevo, pero en particular porque estamos en pandemia, ahí va una imagen. El castillo de If. Está en un islote en el mar Mediterráneo frente a las costas de Marsella, y ya desde el 1500 se construyó ese castillo que hoy es un museo. Por la gracia de Dios pude estar en el lugar. Y entre muchas cosas que figuran ahí, pasaron por el lugar como prisioneros políticos, prisioneros religiosos. Hubo mucha discusión en Europa en 500 años, de 1500 hasta la fecha. Hoy ya es un museo. También pasaron mártires de la fe allí por defender la libertad de culto o libertad de buscar la Biblia. Pero en particular quiero hablarte de una cárcel, una celda, que figura en la película El Conde de Montecristo también, pero en particular quiero hablarte del capitán de un barco que en 1720 desoyó las advertencias de protocolos de sanidad. Había cargado un cargamento de telas que debían llegar a Marsella, telas de algodón y telas valiosas de seda, que era lo que se comercializaba en ese tiempo, pero desoyendo los consejos de protocolos sanitarios, en el trayecto se le murieron 8 marineros, y él lo que debía hacer era aislar el barco en algún islote donde no haya población y esperar a ver qué pasaba. Pero el dinero puede más. Y entonces atracó en el puerto de Marsella, y por esa falta de conducta a él lo tuvieron preso 3 años. Pero no fue el único. Los comerciantes de Marsella también querían
avanzar en el negocio de sus telas, de su capital. Se encargaron de descargar las telas, de llevarlas a sus talleres de confección, y en el trayecto desparramaron el bacilo de Yersin, lo conocen hoy los científicos. Le llamaron la peste de Marsella. Murió 1/3 de la población por distintos culpables, que no aceptaron esperar a ver qué pasaba con los primeros enfermos y los primeros síntomas. Curiosamente, la ciudad de Aviñón, que es muy cercana y también participaría de este comercio, pero como era una ciudad amurallada y como hubo alguna persona con algún criterio sabio, se aisló totalmente y no sufrió la peste. Hoy estamos con una nueva peste y ya la vacuna está ahí. Entonces yo te digo, Dios me dijo que los que podamos quedar en casa nos quedemos en casa. Los que tengan que salir a trabajar tomen extremas precauciones. En breve esta peste va a pasar. Por los medios de sabiduría que Dios les ha dado a los seres humanos. Por las vacunas que erradicaron a tantas pestes en la antigüedad. Porque Dios no nos dará también esta vez la salida. Pero mientras, te repito, Dios me dijo que nos sigamos cuidando. Así salvaremos vidas. No hay otra forma. Dios te bendiga. Y te dé paciencia para ser prudente. Pasamos ahora a la palabra de Dios. A ver qué nos dice la Biblia para una iglesia que siempre estuvo activa. Y nada mejor que ir en oración. Tanto por los problemas cotidianos de la vida, por enfermedades comunes que llamamos, accidentes, dificultades económicas. Dios nos oye y nos dé paciencia y sabiduría a su nombre. Señor, oramos en tu nombre y bendecimos cada argentino que estuvo este viernes orando, ayunando, buscando, clamando. Gracias porque nos das esa oportunidad de buscar tu rostro y buscar protección en el que es eterno, en el que todo lo sabe. Y mientras, Señor, dale sabiduría a nuestros gobernantes. Dales paciencia a nuestros médicos. Danos sabiduría para, Señor, tener el sustento cada día en cuanto a alimentos, ropa, vestido, de lo cual te agradecemos, porque hasta aquí nos has ayudado. A tu nombre, gloria. Amén. Y vayamos a una lectura bíblica. Hoy quiero leerte en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Por cierto que una traducción de años y de varios participantes. Pero quiero ir a los orígenes. Evangelio de Marcos 16. Domingos anteriores, Semana Santa, estuvimos hablando de... Empezamos con la entrada triunfal de Jerusalén o el Domingo de Ramos. Muerte y resurrección de Jesús. Y hoy vayamos al final de ese tiempo en los Evangelios. El domingo que viene estaremos hablando de Pentecostés. Nos dice allí Marcos 16, 12 al 20. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Digamos que en otros evangelios encontramos que fue un camino a Emaús. Por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo,
pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán en las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Es palabra de Dios, está registrada en los Evangelios, pero seguramente alguna enseñanza nos trae para hoy, para mañana, para enfrentar la vida de cada día. En primer lugar, nos encontramos con dos que dudaban de que Jesús había resucitado. Ya las mujeres le habían avisado, pero ellos volvieron a sus casas, en todo caso podemos decir. Reconocemos que era la ciudad de Emaús, ahí cercana a Jerusalén, y estaban en duda. No habían entendido todo lo que el Señor les había hecho. ¿Qué me enseña a mí hoy? ¿Qué puedo tener dudas? ¿Qué puedo no saber lo que el Señor quiere para cada día de mí? Pero sí sé que el Señor viene a nuestro encuentro. Jesús fue al encuentro de esos dos que dudaban. Si tienes alguna duda, ora al Señor, busca su presencia y Él saldrá a nuestro encuentro para aclararnos que Él es eterno, que nos ama y que está siempre. También Jesús se aparece a los 11 y nos deja esto que en el Evangelio de Mateo lo conocemos como la Gran Comisión, que en este caso lo tenemos como un mandato imperioso. Y les dice a los 11 y nos dice a nosotros, porque somos la iglesia hoy: vayan por todo el mundo, predicando la buena nueva. Jesús ha resucitado. Y ya se sale del entorno judaico, porque la iglesia tiene un mensaje para todo el mundo, para todo pueblo y nación, para todas las religiones. El Señor tiene un mensaje para vos también. Hay una buena nueva. Jesús ha resucitado y está dispuesto a perdonar nuestros pecados si vamos a Él y le buscamos de corazón. No solo eso de contar la buena nueva, porque el plan de Dios, dicho por Jesús aquí, y cumplido en 20 siglos, ha sido perfecto para que este mensaje te llegue hoy a tu casa. Vayamos por todo el mundo. Y también nos habla de enseñar la palabra, de bautizar a los que creen, pero también advertirle a los que no creen que hay una perdición eterna. Te advierto, si no vienes a Jesús, si sigues dudando, también hay un infierno. Preparado para Satanás, sus demonios, los que tanto daño nos hacen hoy, pero aquellos que no creen en Dios a través de Jesucristo, lamentablemente le tendrán que acompañar. Te invito a que creas. Y como producto de la fe y producto de la presencia de Cristo en la iglesia, es que a los 11 les dio la orden de orar expulsando demonios, de poner las manos sobre los enfermos para que sean sanados. Y eso la iglesia hoy lo sigue haciendo. Estuvimos orando estos días por múltiples problemas que hay en nuestro mundo. El Señor nos ayudará a superarlos. Y aún cuando la muerte llegue a alguna persona, si esta persona cree en Cristo, hay esperanza. Pero mientras, cumplimos con el mandato de orar por todos. Y te quiero leer lo último
Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 20, nos dice: Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Gracias a estos apóstoles, hoy tenemos esperanza. Gracias a que ellos cumplieron su misión, la que Jesús les encomendó, de predicar al mundo conocido de su tiempo, y de paso nos dejaron los escritos para que hoy los tengamos. La iglesia creció. También oraron por los enfermos sanaron en aquel tiempo y hubo más gente que creía. Hoy la iglesia sigue en pie, predicando que Cristo viene pronto a buscar a los salvados, a la iglesia. Mientras, también cumplimos el mandato de orar por las dificultades de cada día, por los enfermos, y Dios en su misericordia nos provee milagros, prodigios, señales. Por un lado, para indicarnos que está con nosotros, y por otro lado, para que podamos vivir mejor, mientras esperamos el pronto regreso de Jesús y pasar al cielo eterno, donde habrá paz, donde el cordero y el león estarán juntos, donde no tendremos preocupaciones. Pero mientras te animo a que ores con tus palabras y les digas: Señor, te necesito. Necesito en primer lugar el perdón de mis pecados, la vida eterna. Y en segundo lugar, y en lo inmediato, necesito esta cuestión doméstica, de salud, de entender la palabra, de entender a mi cónyuge, de ganar el dinero necesario para vivir. El Señor te escucha. También como iglesia, como pastores, podemos acompañarte en oración y en consejos. Está el WhatsApp en la pantalla. No tengas temor en llamarnos en cualquier horario, en pasarnos el mensaje. Estamos siempre disponibles. Que la paz del Señor, que supera nuestras capacidades, esté en cada hogar de los que hoy reciben esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hasta el domingo que viene.